paralizan políticamente a los gobiernos progresistas. La actividad económica tiene tendencia negativa, desaceleración, estancamiento y en algunos casos recesión, con lo cual se genera la caída del ingreso nacional y un aumento considerable del déficit fiscal. En contextos críticos, como los señalados, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios públicos y a las políticas asistenciales dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo cual provoca una pugna distributiva entre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de los subsidios del Estado. Lo anterior genera condiciones objetivas para la agudización de la lucha de clases, pero lo importante, no existen condiciones subjetivas, tales como conciencia, organización y dirección, para poner en cuestión el dominio del capital. En este proceso de retroceso económico, el progresismo tiene reveses importantes. Triunfó Mauricio Macri en Argentina, el 22 de noviembre de 2015. En Venezuela obtuvo mayorías parlamentarias la oposición el 6 de diciembre de 2015 y obtuvo las firmas necesarias para cumplir con la primera etapa de referéndum revocatorio, que recordarán que no se lo permitieron, y bueno, luego viene este proceso complejo que estamos viviendo. La propuesta de reforma constitucional que para posibilitar la elección de Evo Morales el 21 de febrero de 2016 también fue derrotada. En Brasil, su país, luego de la aplicación forzada de los mecanismos constitucionales para destituir sin causa legítimas a Dilma Rousseff, su partido, luego de destituirla, el PT, sufre una fuerte derrota en las elecciones municipales del 2 de octubre de 2016. No estoy en lo inmediato, no está planteado acá lo que está sucediendo en lo inmediato. La situación es particularmente compleja, porque lo que queda del progresismo, luego de perder el gobierno en Argentina y Brasil, debe enfrentar una agudización de las agresiones imperialistas por diversos métodos para desplazarlos de las posiciones de gobierno. El objetivo principal e inmediato sigue siendo el gobierno de Venezuela, el que más esfuerzos hizo para fijar un horizonte socialista y una integración regional antiimperialista. Recuerden todo el tema del ALBA, al que se trata de aislar internacionalmente, a la vez que se desarrolla una masiva campaña mediática buscando crear condiciones para legitimar todo tipo de confrontación interna, dígase golpe de Estado militar, o agresión externa, dígase intervención de los Estados Unidos y sus aliados. En cualquier caso, no puede ignorarse que las derrotas electorales, la ofensiva de capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, esto es importante, en mayor o menor medida por insuficiencias internas de estos gobiernos y partidos, tales como el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y fundamentalmente por profundas desviaciones ideológicas. No solo juegan los de afuera, jugaron en contra de los de adentro. Y no solo jugaron porque no apuntaron a un proyecto de cambio profundo, sino porque en el proyecto que llevaron adelante hicieron muchas cosas que nos están trayendo lo que nos están trayendo. El retorno de la derecha más virulenta en nuestro continente en mucho tiempo. Tampoco puede desconocerse que no se ha logrado la transformación de la base productiva y que aumentó la primarización, la extranjerización, la dependencia y la vulnerabilidad de nuestras economías, en particular a la demanda internacional en precio y cantidad. Todo este proceso se encuadra dentro de una ofensiva estratégica del capital que lleva décadas, como dijimos, por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los trabajadores de los países periféricos. Para ello necesitan reducir al mínimo las fronteras y las regulaciones económicas a través de tratados de libre comercio y de protección de inversiones cada vez más invasivos y lesivos
para la soberanía nacional. No son los mismos de antes, ahora son plurilaterales y tienen muchos menores defensas los países como los nuestros. Aplicar política de ajuste, que la estamos viendo todos los días, para bajar los costos del Estado y de la mano de obra con políticas restrictivas de diverso tipo. Los límites del progresismo y las condiciones para su desplazamiento quedaron establecidos cuando se aceptaron las instituciones políticas y económicas del sistema capitalista. ¿Me siguen? La ofensiva actual para sustituirlo por fuerzas políticas totalmente sometidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones internas importantes y no garantizan el cumplimiento de los objetivos económicos y fundamentalmente los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos. El acceso al gobierno para los sectores de izquierda debería haber sido un camino para acumular fuerzas y avanzar hacia un horizonte socialista. Lo cual no fue así, seguramente porque las clases dominantes mantuvieron el poder que deviene de la propiedad de los medios de producción y de la hegemonía mundial del neoliberalismo. Para cambiar esa realidad, el problema fundamental es pensar cómo se realiza la acumulación de fuerza necesaria para avanzar hacia un horizonte socialista. No estoy diciendo la revolución socialista mañana. ¿Cómo trabajamos para construir las alternativas para avanzar hacia un horizonte socialista postcapitalista, claramente identificado? Para eso es imprescindible retomar las bases del marxismo, porque si no nos planteamos el socialismo como alternativa, estamos simplemente recorriendo, administrando las crisis recurrentes del capitalismo. Es imprescindible ampliar el estrecho margen de maniobra que genera la globalización proteccionista, porque los países centrales son proteccionistas, y militarizada. Igual que en los 70 se impusieron, ahora donde hay un país que estorba, entran las armas, lo vemos permanentemente en Medio Oriente, vemos las amenazas en todo momento de los Estados Unidos, lo vemos en este Trump que dice que no va a ser tratados plurilaterales, pero va a ser tratados bilaterales en las condiciones más extorsivas posibles para nuestros países y que permanentemente amenaza con tomar medidas militares, que se acaba de retirar del Acuerdo de Cambio Climático de París. Es un peligro para la humanidad esta situación de globalización proteccionista, que es un problema económico, pero el más grave aún, militarizada. Hay un desparpajo absoluto en el uso de las armas sin respaldo de ninguna organización internacional, como pasó, por ejemplo, en Libia, como pasó en Siria. Nadie acordó, Estados Unidos decidió y lo hizo. No, nosotros no estamos en un mundo cómodo, estamos en un mundo muy difícil. Hace mucho tiempo que no estábamos en un mundo tan difícil. Para ello se debe enfrentar al el poder económico mundial que se concentra y centraliza en las empresas transnacionales que ocupan nuestros territorios. Si no hubiera el desarrollo gigantesco de las empresas transnacionales cada vez más integradas, ellos son los que ocupan el territorio y lo ocupan permanentemente y cada vez más. Nuestros países cada vez están más ocupados económicamente, digamos, como puede ser. Es necesario un programa que no subordine el desarrollo económico nacional a la inversión extranjera. Punto principal de cualquier programa. Programa digo para recorrer esta etapa, para convocar a las masas a trabajar. Un programa que no favorezca los intereses del capital a través de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión, que dícese recíproca entre el elefante y un ratoncito. Y los tratados plurilaterales de nueva generación, como puede ser el PPT, el TISA, etcétera, en donde las condiciones son muchísimo peores para los pequeños países, bueno, para los países dependientes, periféricos. Que no pretenda compensar los efectos de la explotación mediante políticas sociales focalizadas y asistencialistas. No puede ser la solución, es capitalismo que se desarrolla totalmente y bueno, sacamos un pedacito, repartimos y que la gente viva un poquito mejor. No es esa la solución. Por el contrario, debería proponerse el control nacional
del proceso productivo y la reestructuración de la economía para lograr una redistribución radical de la riqueza, de la propiedad y de la renta también. Núcleo fundamental de un modelo económico de izquierda. La izquierda siempre tuvo como objetivo redistribuir la riqueza acumulada a lo largo de siglos y de décadas con la explotación de los trabajadores. Eso no puede aceptarse como la base social clave, la base económica clave, y luego jugamos en la redistribución. Ya estoy terminando, compañeros. Decíamos en 2015, hoy se habló de eso en otro momento, decíamos nosotros, decía la CEPLA, la crisis de la hegemonía neoliberal puede revertirse si los gobiernos progresistas no llevan adelante cambios que por su profundidad sean el inicio de un nuevo modelo de sociedad. Hoy los resultados están a la vista. Estamos en una nueva etapa de la lucha de clases y eso, compañeros, nos pone a todos los intelectuales críticos ante la responsabilidad histórica de contribuir a crear condiciones para llevar adelante un programa de cambios profundos que nos permitan avanzar hacia un horizonte socialista. Ese es el desafío fundamental, compañeros. Gracias. Passo a palavra direto ao Julio Gambina. Buen día, compañeras, compañeros. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de la CEPI por darnos esta oportunidad para compartir algunas ideas. Voy falar devagar. ¿Lo dije bien? Para no solo decir lo que quiero, como dijo Antonio, sino que puedan entender lo que estamos falando. Es muy atractivo este encuentro por tanta presencia de mujeres y hombres jóvenes. No tengo nada contra los viejos. Todos acá de cabello blanco. Pero es muy importante, discutir con las nuevas generaciones los problemas que se presentan a nuestros pueblos, a la humanidad y los desafíos que tenemos desde la crítica de la economía política, desde la crítica teórica y desde la crítica de la realidad que viven nuestros pueblos. El primer dato, coincidente con lo que acaba de formular Antonio, es que estamos en un momento de muy fuerte iniciativa política de las clases dominantes, de Brasil, de nuestra América y del mundo, que intentan recuperar la agenda por el libre comercio. Lo voy a decir de nuevo. Intentan recuperar la agenda del libre comercio, porque una parte de esa agenda nuestro pueblo se las arrebató. No nos olvidemos que en el 2005, en Mar del Plata, Argentina, con presencia de George Bush, se le dijo no al ALCA. Nosotros hoy deberíamos estar
dentro del ALCA. Y no hay ALCA. No hay ALCA. Claro, hay TISA. Hay negociaciones de tratados de libre comercio. Hay ofensiva capitalista, sí, pero no pueden hacer todo lo que quieren, sobre todo cuando los pueblos se organizan para confrontar la estrategia de las clases dominantes. Y entonces intelectuales, jóvenes y viejos, en este 22º encuentro, pensemos, ¿qué hacemos para confrontar la estrategia e iniciativa política de las clases dominantes? Y queda claro que la ofensiva hoy es lo que aconteció en Honduras, en Paraguay y en Brasil, pero agravado con la situación argentina. Argentina expresa el consenso electoral, no necesariamente consenso político, pero sí consenso electoral a un proceso, a un proyecto de restauración de la agenda de las clases dominantes, del proyecto de máxima de las transnacionales y los organismos financieros globales. Esa ofensiva del capital está clara en América Latina, pero también es el Brexit, o Trump, o Macron. No fue Le Pen, pero fue Macron. Macri en Argentina, Macron en Francia. Consenso electoral para las derechas. Pero también hay que mirar próximas elecciones en Gran Bretaña. Información de los diarios hoy. Corbyn, socialdemocracia. Se está acercando a Theresa May, el oficialismo. Jean-Luc Mélenchon, en Francia. Considerable elección desde un movimiento Francia insumisa. Bernie Sanders en Estados Unidos pudo haber sido opción electoral en aquella importante elección. Yo quiero que pensemos que Corbyn, Sanders o Mélenchon son respuestas del capitalismo desarrollado mirando a América Latina. Hay búsqueda por izquierda dentro del sistema capitalista, esto que estoy mencionando. Pero la realidad también es la experiencia que pretende ser alternativa en América Latina y en el mundo. ¿De qué estoy hablando? De que existe Cuba, pese a todas las amenazas contra Cuba. Algunos hablan de fin de ciclo. Yo quiero discutir la categoría fin de ciclo, porque ahí está todavía peleando Venezuela. Y alguien dice, bueno, pero hay muchos problemas en Venezuela. Hay corrupción, hay ineficiencia, sí. Pero sobre todo el peligro es la injerencia externa
Venezuela puede ser la próxima Libia. ¿Tenemos que ser indiferentes a lo que acontece en Venezuela? ¿Queremos viabilizar una invasión más? Y ojo, no es solo Estados Unidos. Nuestro presidente es haitiano y Camille Chalmers nos recuerda que hace 11 años en Haití está la MINUSTA, las Fuerzas Armadas de los países de América Latina, comandada por Brasil, nada menos. Pensemos que Venezuela puede ser invadida desde la diplomacia y la fuerza militar de los países de América Latina, no necesariamente como ha hecho Estados Unidos históricamente en América Latina. Puede ser la misma América Latina la que con argumentos humanitarios y de estabilización intervenga en Venezuela. Entonces, yo lo que quiero tratar de discutir es que hay ofensiva del capital, que hay búsquedas de diferenciación dentro del sistema capitalista, pero que también hay una experiencia popular anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, contra el patriarcado, contra el racismo, contra la discriminación, que no puebla las páginas o las pantallas de los principales medios de comunicación. Pero existe. Y lo peor que pueden hacer los intelectuales es no ver la realidad. La realidad no está en el New York Times, ni en la red de O Globo, o en el Clarín. La realidad acontece en la cotidianeidad. Mañana, en la Argentina, tendremos por tercer año consecutivo la movilización popular más grande que se desarrolla en mi país, y es la movilización contra el feminicidio. Es la movilización más gigantesca del movimiento popular en la Argentina. Las mujeres contra el femicidio, contra el feminicidio, que nos convoca a todos. Esa es la realidad. No solo hay ofensiva del capital, no solo hay ofensiva de las clases dominantes, sino que también hay un movimiento popular que busca superar los límites de la realidad que vivimos. Tenemos poco tiempo. Yo quiero tratar 4 grandes aspectos. 1, el caso concreto de la Argentina. Desde diciembre del 2015 gobierna Mauricio Macri. El efecto regresivo es gigantesco. Los grandes capitales del mundo, en la Argentina estuvo Obama,
Hace poco estuvo Macri en Estados Unidos con Trump. Han pasado varios presidentes por Argentina, la presidenta del Fondo Monetario, y están encantados con la política argentina. Y miren qué curioso, el gobierno argentino tiene muchas expectativas en que lleguen inversiones externas. Y claro, hay crisis capitalista. Es verdad que hay crisis del capitalismo y las inversiones externas no llegan. Y las transnacionales le dicen a Macri, muy bueno lo suyo, pero hay que ajustar un poco más. Así como estamos, no se puede. Pero ¿por qué no si estamos haciendo una política favorable para los inversores? Lo que pasa es que en Argentina hay mucho movimiento sindical. Hay mucha gente en las rúas. Hay mucha gente movilizada. El objetivo principal del gobierno Macri